En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de lo que es la factorización. Sería bueno que nosotros tuviéramos concepto acerca de factorización. Factorizar no es más que nosotros expresar una expresión que está expresada en suma y resta o ambas de las dos y la vamos a expresar en forma de producto, cosa tal que cuando nosotros realicemos el producto sea igual a la misma expresión original que nosotros tenemos. El primer caso que nosotros encontramos de lo que es la factorización es el factor común. Ahora sería bueno hacernos la pregunta: ¿qué es un factor común? ¿Qué es algo común? Usted en su casa tal vez empezará a decir, pero cuando una cosa es común, claro, es cuando está en ambos términos. Si cuando tengo algo que está en el primero y también está en el segundo, entonces eso decimos que es el factor común. Ahora, si usted observa acá en esta expresión, nosotros decimos cuál es el factor común que está en ambos. Y eso usted diría que el factor común que está en ambos términos, estamos hablando que de X. Ahora, ¿cómo factorizamos? La regla nos dice que nosotros vamos a extraer, vamos a sacar el factor común que está en todos los términos y entonces después vamos a dividir cada término de la expresión entre el factor que nosotros sacamos como factor común y el resultado que nosotros vamos o que obtenemos al realizar la división lo vamos a entrar dentro del paréntesis separado por el signo que tenga la operación. Vamos a chequear el primer ejemplo que nosotros tenemos. Si nosotros observamos acá y yo le hago la pregunta, ¿cuál es el factor común de todo término? Entonces te va a decir que es X, correcto, ¿verdad? Tenemos X, entonces vamos a abrir nuestro paréntesis y entonces vamos a dividir el primer término, que es este AX, lo vamos a dividir entre X. Entonces si nosotros dividimos AX entre X, como las X tienen el mismo exponente, eso me va a dar 0 y me va a ser igual a 1, y A multiplicado por 1, entonces eso va a ser igual a A. Entonces por lo tanto el primer término va a ser igual a A. Y lo vamos a separar por el signo que tiene, que en este caso que es más. Y vamos a dividir la segunda expresión, que es BX, entre ¿quién? Nuestro factor común. Y BX entre X, la X se elimina y entonces me va a quedar ¿quién? B. Y entonces ya tenemos nosotros esos dos términos o esa expresión que está expresada en forma de suma, ahora está expresado en forma de producto, en forma de factores, por eso se llaman factores, y este sería mi primer factor y este sería mi segundo factor, que al nosotros realizar esta multiplicación tiene que darnos como resultado la expresión original. Veamos ahora nuestro segundo ejemplo. Y yo le haré la pregunta: ¿cuántos términos tiene esta expresión? Claro, usted diría, profesor, mire, ahí nosotros tenemos 3 términos. Ahora yo le diría, ¿cuál es el factor común que está en cada término? ¿Saben ustedes cuál sería el factor común? ¿Quién está en el primero? ¿Quién o quiénes están en el primero? ¿Está en el segundo? ¿Y está en el tercero? Ah, claro, usted dice, profesor, mire, el que está ahí es ¿quién? AB. Entonces ese es mi factor común, AB. Entonces abrimos nuestro paréntesis y vamos a dividir ABC entre AB. Entonces lo que hacemos es que la A y la B, eso me lo dividido me va a dar 1, entonces me va a quedar ¿quién? Solamente C. Y separamos el signo de ¿quién? De más. Y si tomamos lo que es ABY entre AB, entonces me va a quedar que eso es ¿quién? Eso es Y, correcto. Y entonces menos AB entre AB, y usted dirá, pero eso es igual a 0, porque es la costumbre que tiene la gran mayoría de las personas decir. Pero recuerde que cuando dividimos una cantidad entre ella misma, eso nunca da 0, porque estamos realizando una división. Ahora, si tuviéramos lo que es en la sustracción, una cantidad sumada con su opuesto, sí nos daría 0. Pero en la división, cuando dividimos una cantidad entre ella misma, eso no es 0, sino va a ser igual a la unidad. Entonces, si tenemos AB entre AB, en vez de 0, entonces nosotros decimos que eso es igual a 1 y ya tenemos
esa expresión factorizada. Ven que no es tan complicado lo que es la factorización. Es bueno nosotros aprender esta factorización y en primer caso que es el factor común, que lo utilizamos para reducir términos, una expresión en matemáticas que está muy grande y tenemos que reducirla, o para resolver algún otro tipo de problema. Usted va a ver lo que es la utilidad de nosotros factorizar utilizando lo que es el factor común.